Lucas era uno de esos alumnos que llamaban la atención, pero no de la forma que suelen gustar a los profesores. Siempre se sentaba al fondo de la sala, con la cabeza gacha y sus respuestas breves. Si alguien intentaba acercarse, Lucas rápidamente se callaba. Cuando llegaba al colegio siempre era igual, auriculares, capucha y una expresión que no pedía a nadie que se acercara. El profesor Eduardo notó este comportamiento en las primeras semanas de clase. Él no era del tipo que ignora estas cosas, así que decidió intentar tener un diálogo. En el primer intento invitó a Lucas a hablar después de clase. «Oye, Lucas, ¿estás bien?», preguntó, tratando de sonar casual. El chico se limitó a encogerse de hombros, sin quitarse los auriculares. Eduardo insistió: «Si necesitas ayuda en cualquier cosa, puedes hablar conmigo, ¿vale? Para eso estoy aquí». Pero Lucas, sin siquiera mirar, respondió: «No es necesario, está bien». Y rápidamente salió por la puerta. Eduardo sabía que no era cierto, pero respetaba el espacio del niño, aunque le intrigaba ese comportamiento. Empezó a notar más detalles. Lucas casi nunca traía útiles escolares, a veces llegaba con la ropa arrugada y bolsas profundas debajo de los ojos, como si no estuviera durmiendo bien. Durante las clases, parecía que su cabeza estaba en otro lugar, muy lejos, como si los problemas del aula fueran lo último en lo que podía concentrarse. Poco a poco Eduardo empezó a preocuparse mucho. No era solo un estudiante desinteresado o que prefería mantenerse reservado, parecía alguien que llevaba una carga mucho mayor de la que debería. Sin saber exactamente cómo actuar, decidió que, por ahora, observaría a Lucas más de cerca. ¿Quién sabe? En algún momento encontraría una manera de romper esa barrera y descubrir qué estaba pasando realmente. Los días pasaron y el comportamiento de Lucas solo parecía empeorar. Faltaba cada vez más a clases, cuando asistía, se volvía aún más distante. Eduardo, preocupado, decidió hablar con otros profesores para saber si habían notado algo diferente. Todos tuvieron la misma impresión: Lucas parecía estar en un lugar oscuro, atrapado en algo que nadie podía alcanzar. Un día, al salir del colegio, Eduardo vio a Lucas sentado en el patio de juegos abandonado al lado del edificio, solo, mirando al suelo. Esa escena rompió el corazón del maestro. Decidió que necesitaba intentarlo una vez más. Se acercó lentamente, como si no quisiera asustarlo, y se sentó junto a Lucas, sin decir nada al principio. Permanecieron en silencio durante unos minutos, simplemente observando la brisa mecer las ramas de los árboles. Al rato, Eduardo rompió el silencio: «Sabes, cuando yo tenía tu edad, también me gustaba estar así solo. Pero a veces, lo que más necesitaba era que alguien me preguntara cómo estaba realmente». Lucas no respondió de inmediato, pero Eduardo notó que se relajó un poco. «No necesitas decir nada ahora, Lucas, pero si algún día quieres desahogarte, aquí estoy, ¿vale?». Y luego, como si ese momento de apertura fuera demasiado para soportar, Lucas rápidamente se levantó y se alejó, sin mirar atrás. Eduardo se sentó allí, sentado en el patio de recreo, sintiendo una mezcla de frustración y esperanza. No sabía lo que llevaba Lucas, pero estaba decidido a no entregarlo tan fácilmente. Había algo en los ojos del chico, algo que decía que necesitaba ayuda, aunque todavía no podía pedirla. Los días se convirtieron en una constante espera para Eduardo. Continuó observando a Lucas desde lejos, esperando que el niño mostrara alguna señal de que estaba listo para hablar. Pero en cambio, el comportamiento de Lucas se volvió aún más preocupante. Un día llegó al colegio con visibles signos de cansancio, como si no hubiera dormido. Su ropa estaba más arrugada de lo habitual y su mirada se perdió en algún lugar a lo lejos. Eduardo decidió que era hora de actuar más directamente. Después de la última clase, se acercó a Lucas y le pidió que se quedara en el salón un poco más. Lucas dudó, pero, tal vez por cansancio, acabó quedándose. Eduardo empezó a hablar de cosas banales, intentando crear un ambiente más ligero, pero luego hizo la pregunta que llevaba un tiempo queriendo hacer: «Lucas, ¿pasa algo en casa? Estoy preocupado por ti». Lucas permaneció en silencio, con los ojos fijos en la mesa. Por un momento, Eduardo pensó que se iba a levantar y marchar, como lo había hecho en el patio de recreo. Pero,
sorprendentemente, empezó a hablar, aunque de forma vaga. Dijo que las cosas en casa eran difíciles, que su madre no gozaba de buena salud y que su padre salía a trabajar y casi nunca se detenía en casa. La voz de Lucas era baja, casi un susurro, y sus manos temblaban mientras jugueteaba nerviosamente con la correa de su mochila. Eduardo escuchaba todo en silencio, sin interrumpir, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que eso era solo la punta del iceberg. Lucas parecía aliviado de tener finalmente a alguien que lo escuchara, pero al mismo tiempo, sin embargo, guardó mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. Cuando terminó, el niño miró a Eduardo, con una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera esperando que alguna magia solucionara todo. Eduardo, sin tener todas las respuestas, simplemente puso su mano en el hombro de Lucas y le dijo: «Ya estoy aquí, Lucas. Encontraremos una salida juntos». Después de esa conversación, Lucas empezó a acercarse un poco más a Eduardo. Todavía se mostraba reservado y distante, pero parecía confiar lo suficiente en la maestra como para compartir momentos de su día. Eduardo aprovechó estas pequeñas aperturas para hacer preguntas sutiles, tratando de entender más sobre la vida del niño. Descubrió que la madre de Lucas había estado enferma durante meses y que él era quien la cuidaba cuando su padre no estaba. Era una gran responsabilidad para alguien tan joven. Eduardo empezó a notar los errores de Lucas de otra manera. A menudo, el niño no iba a la escuela porque necesitaba ayudar a su madre a levantarse, alimentarse y tomar sus medicinas. E incluso cuando logró ir a la escuela, estaba claro que su mente estaba a kilómetros de distancia, preocupada por lo que pudiera estar pasando en casa. Un día, Eduardo decidió hacer algo que iba en contra de las reglas de la escuela. Luego de otra rápida conversación con Lucas, lo acompañó a su casa manteniendo cierta distancia para que el niño no se diera cuenta. No era la actitud más correcta, pero sentía que necesitaba entender qué pasaba detrás de las puertas de esa casa. El camino que tomó Lucas fue largo, pasando por calles vacías y mal iluminadas. A cada paso, Eduardo sentía un nudo en la garganta. Cuando Lucas llegó a la puerta de la casa, dudó antes de entrar, como si se estuviera preparando para algo. Eduardo miraba desde un rincón, tratando de descifrar la expresión del niño, pero no lograba entender del todo lo que veía. De repente, la puerta se abrió y una voz profunda llamó al niño. Entró rápidamente y la puerta se cerró, dejando a Eduardo con la sensación de que había algo oscuro en esa casa, algo que necesitaba descubrir, pero no sabía cómo. Al regresar a casa esa noche, Eduardo apenas pudo dormir. La imagen de Lucas vacilando en la puerta no salía de su cabeza. Sabía que necesitaba ayudar, pero no quería cruzar la línea. Sin embargo, un pensamiento lo atormentaba: ¿y si a lo que se enfrentaba Lucas era incluso más grave de lo que imaginaba? Los días siguientes fueron tensos para Eduardo. La imagen de Lucas vacilando frente a la puerta seguía atormentando su mente. Se preguntó qué podría estar pasando allí, qué peso llevaba el niño que apenas podía imaginar. Con cada clase intentaba acercarse a Lucas, pero el chico parecía aún más cerrado, como si estuviera creando una barrera a su alrededor. Esto solo aumentó la preocupación de Eduardo. Un viernes por la tarde, cuando todos los estudiantes ya habían salido de la escuela, Eduardo encontró a Lucas solo en el pasillo. Estaba sentado en un rincón, con el rostro escondido entre los brazos. Eduardo se acercó lentamente, sintiendo que aquel era un momento delicado. «Oye, Lucas, ¿está todo bien ahí?», preguntó, tratando de sonar lo más tranquilo posible. Lucas levantó la vista y Eduardo vio que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. La expresión del chico era de puro cansancio, como si estuviera a punto de colapsar. Por un momento, Eduardo pensó que Lucas se iba a abrir para siempre, pero el niño simplemente negó con la cabeza y se levantó rápidamente. «Necesito irme a casa», murmuró Lucas, mientras recogía su mochila del suelo y se apresuraba por el pasillo. Eduardo no insistió, pero esta vez tomó una decisión. Quería ayudar a Lucas, pero para ello necesitaba entender lo que estaba pasando. Sintió que era hora de hablar con alguien que conociera a la familia del niño.
Fue entonces que recordó a la señora Rosa, una vecina que recogía a sus nietos del colegio y que una vez le había mencionado que vivía cerca de la casa de Lucas. Al día siguiente, Eduardo aprovechó su hora de salida para encontrarse con la señora Rosa en la puerta de la escuela. Disimulando su urgencia, preguntó por Lucas, comentando que estaba preocupado por su desempeño en clase y que le gustaría entender mejor la situación en casa. La señora vaciló un momento, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y luego se acercó a Eduardo. «Ah, profesor, la vida de este chico no es fácil», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «Su madre está muy enferma, y su padre, bueno, no es una buena persona. A veces se pueden escuchar gritos provenientes de su casa. No me gusta involucrarme, pero vemos algunas cosas y nos preocupamos, ¿sabes?». A Eduardo se le revolvió el estómago. Eso es lo que temía, que hubiera algo más oscuro escondido detrás de las ausencias de Lucas. Sintió un nudo en la garganta mientras intentaba hacer abdominales. Escuche las palabras de la señora Rosa. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que tenía que tener cuidado. Necesitaba pensar en una manera de ayudar a Lucas, sin ponerlo en una situación aún más difícil. Esa noche, Eduardo permaneció despierto durante horas, intentando formular un plan. No podía ignorar lo que acababa de descubrir, pero tampoco quería tomar medidas apresuradas. Necesitaba encontrar una manera de llegar a Lucas y mostrarle que no estaba solo, que podía contar con alguien. Y entonces, como un relámpago, una idea apareció en su mente. Tal vez podría ayudar a Lucas sin confrontar directamente la situación, comenzando sutilmente, ofreciendo un poco de apoyo y tal vez incluso aportando un poco de luz a los días oscuros del niño. Al día siguiente, Eduardo llegó al colegio con la idea fija de hacer algo por Lucas, sin llamar la atención de nadie. Comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles, buscando formas de apoyar al niño sin que pareciera un interrogatorio directo. En el recreo, en lugar de quedarse en la sala de profesores, empezó a circular por el patio de recreo, observando a Lucas desde lejos. Notó que el niño siempre estaba solo, con la mirada distante, como si estuviera en otro lugar. Los demás niños jugaban y reían, pero Lucas se mantuvo al margen, con su mochila abrazada al pecho. Eduardo se acercaba de vez en cuando, siempre intentando iniciar una conversación, pero las respuestas de Lucas eran breves, casi murmuradas. Entonces, Lucas, ¿te gusta dibujar, verdad?, dijo Eduardo, en uno de estos intentos, luego de ver unos garabatos en los cuadernos del niño. Si quieres puedo traerte algunos materiales para que los uses aquí en la escuela, ¿qué te parece? Lucas levantó la vista, sorprendido por la propuesta. Hubo un breve momento en el que el chico pareció considerar la oferta, pero luego volvió a mirar hacia abajo y sacudió la cabeza. No es necesario, profesor. Gracias. Y se encerró de nuevo en su mundo silencioso. Esa respuesta hizo que Eduardo estuviera aún más seguro de que Lucas llevaba un peso demasiado grande para su edad. Sabía que no podía forzar un acercamiento, por lo que optó por un enfoque diferente. Empezó a dejar algunos dibujos y frases de aliento en el escritorio del chico, cosas sencillas, como «eres importante» o «aquí estoy si necesitas hablar». Lucas, al principio, miró los billetes sin reaccionar. Pero, con el paso de los días, Eduardo notó un sutil cambio. En lugar de apartar la mirada cuando pasó junto a él en el pasillo, Lucas empezó a saludar tímidamente, casi imperceptiblemente. Para Eduardo, eso ya era una señal de progreso. Un día, después de uno de esos intentos de acercarse, Lucas finalmente se detuvo para mirar a Eduardo a los ojos. El profesor sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si estuviera enfrentando una decisión crucial. «Maestro, ¿por qué haces esto?», preguntó Lucas, sosteniendo en alto una de las notas que Eduardo había dejado en su escritorio. La voz del chico sonaba cansada, pero también había un dejo de curiosidad allí, un indicio de que quería entender las intenciones de Eduardo. Eduardo sonrió, tratando de ocultar la emoción que le despertaba el tono de Lucas. Porque a veces necesitamos que alguien demuestre que le importa. Y me preocupo por ti, Lucas. Respondió Eduardo, en un tono tranquilo, casi un susurro. Lucas guardó silencio por un momento,
mirando la nota en sus manos como si intentara descifrar un acertijo. Luego se guardó el papel en el bolsillo, y sin decir nada más, dio media vuelta y caminó por el pasillo. Ese breve intercambio pareció marcar un cambio. Por primera vez, Lucas aceptó que alguien se preocupaba por él, aunque todavía no supiera cómo afrontarlo. Eduardo sintió una mezcla de alivio y preocupación al saber que esta era solo la primera parte de un largo viaje. Pero estaba dispuesto a seguir adelante, a seguir intentándolo hasta encontrar una manera de ayudar a Lucas a superar los días difíciles. Lo que no sabía era que, pronto, la situación de Lucas empeoraría aún más, y que esa conexión que estaban creando sería más necesaria de lo que jamás podría imaginar. Pasaron las semanas y Eduardo se mantuvo firme en su intención de apoyar a Lucas, aunque sea de forma sutil. Cada día notaba pequeñas mejoras en el comportamiento del niño. Lucas ya no se inmutaba tanto cuando Eduardo se acercaba, e incluso había mostrado una sonrisa tímida de vez en cuando. Pero a pesar de este progreso, todavía había un misterio en torno a la vida del niño. Una tarde, nada más terminar las clases, Eduardo estaba ordenando sus cuadernos en el salón cuando notó que Lucas había olvidado su mochila. Pensó en simplemente guardar la bolsa, pero algo en el peso de ese objeto olvidado lo hizo dudar. Eduardo abrió su mochila y encontró, entre los cuadernos, un sobre pequeño, desgastado, con huellas de manos y pequeñas manchas. En su interior había una nota escrita con letra temblorosa: «Lo siento por todo. Intenté ser fuerte, pero ya no puedo». Eduardo sintió se me hizo un nudo en la garganta cuando leí esas palabras. Fue un grito silencioso de ayuda, una señal de que Lucas estaba a punto de darse por vencido. Sabía que no podía ignorarlo. Con la nota en sus manos, corrió por el pasillo, esperando encontrar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Al salir de la escuela, vio a Lucas caminando solo por la calle. Lo alcanzó y lo llamó por su nombre con una urgencia que él mismo no reconoció. «Lucas, espera», gritó, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Lucas se detuvo, pero no se dio vuelta inmediatamente. Eduardo notó que los hombros del niño se encogían de hombros, como si se preparara para algún tipo de regaño o reprimenda. Cuando finalmente se dio vuelta, Lucas miró al profesor con ojos llorosos, como si supiera que Eduardo había encontrado la nota. Yo no quería que nadie leyera eso, profesor», murmuró Lucas con la voz quebrada. «Es que, no sé qué hacer». Eduardo se agachó para quedar a la misma altura que el niño y colocó su mano en su hombro, tratando de transmitirle un poco de consuelo. La lluvia comenzó a caer levemente, creando un rastro de gotas que recorrieron los rostros de ambos, mezclándose con las lágrimas de Lucas. «Sé que las cosas son difíciles, Lucas. Y no fingiré entender todo lo que estás pasando. Pero no tienes que afrontar esto solo, ¿entiendes?», dijo Eduardo, tratando de mantener la voz firme. «Estoy aquí y me quedaré aquí hasta que las cosas mejoren. Prometo». Lucas no respondió de inmediato. Se limitó a mirar al suelo, como si estuviera procesando esas palabras. Pero entonces, para sorpresa de Eduardo, dio un paso adelante y se arrojó en los brazos del maestro, en un abrazo fuerte y desesperado, como quien se aferra a la última oportunidad de salvarse. Eduardo sintió el peso de ese gesto y le devolvió el abrazo, abrazando al niño con firmeza, como si ese simple acto pudiera quitarle algo del dolor que llevaba Lucas. Fue un momento sencillo, pero que conllevaba una carga inmensa. En ese abrazo ambos supieron que algo había cambiado. Cuando se separaron, Lucas se secó las lágrimas con la manga y miró a Eduardo con una mirada que mezclaba tristeza y esperanza. «Gracias, profesor», dijo en voz baja. Nunca he tenido a nadie a quien realmente le importara». Eduardo sonrió, aunque sentía el corazón pesado. «Bueno, ahora sí», respondió. «Y no me rendiré contigo, Lucas. Encontraremos una manera de superar esto juntos». Lucas solo asintió, sin saber exactamente qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo. Los días posteriores al abrazo fueron diferentes. Lucas ya no era ese niño que se escondía en las sombras de los pasillos, y Eduardo se dio cuenta de que la barrera entre ambos finalmente se estaba rompiendo.
Ahora, Lucas se acercaba a la profesora durante los recreos, todavía indeciso, pero intentando mantener una conversación. No fue fácil. Había un silencio entre ellos que, por momentos, parecía denso, pero también había una esperanza palpable. Eduardo sabía que este avance era solo el comienzo. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, se sentía decidido a marcar la diferencia. Fue entonces que, en una de esas tardes lluviosas, Lucas apareció en el cuarto de Eduardo después de terminar las clases, con la mirada baja y un pedido inesperado. «Maestra, ¿crees que podría ir algún día a tu casa?» La pregunta salió como un susurro, casi inaudible, pero llena de una necesidad urgente. A Eduardo le pareció extraña la petición, pero se dio cuenta de que quizás Lucas buscaba un lugar seguro lejos de las dificultades que enfrentaba en casa. Pensó por un momento y luego asintió, tratando de no mostrar la preocupación que lo llenaba. «Por supuesto, Lucas. Podría ser este sábado, si quieres. Podemos hablar, o simplemente, pasar el rato». Lucas sonrió, una sonrisa tímida, pero que trajo un poco de luz a su rostro normalmente oscuro. Y, por un momento, Eduardo vio allí el adolescente que Lucas podría ser, si no cargaba con el peso del dolor que ocultaba. El sábado llegó más rápido de lo que Eduardo esperaba, y cuando Lucas apareció en su puerta, con la misma ropa gastada de siempre y la mirada perdida, Eduardo lo recibió con una sonrisa de bienvenida. La tarde transcurrió pacíficamente. Eduardo preparó un refrigerio sencillo, mientras Lucas exploraba la pequeña colección de libros que tenía en un estante en la esquina de la habitación. En un momento, Eduardo puso una película en televisión y los dos permanecieron allí, en silencio, mirando y compartiendo una presencia que, a pesar de ser tranquila, tenía un peso de significado. Era la primera vez que Lucas parecía relajarse, casi a gusto. Pero, a medida que avanzaba la película, Eduardo no dejó de notar las profundas ojeras de Lucas y la delgadez que solo parecía aumentar. Incluso con todos los avances, había algo que todavía le preocupaba. Él sabía que necesitaba ir más allá, necesitaba entender lo que estaba pasando dentro de la casa del niño, pero no quería apresurar las cosas. Al final de la tarde, Lucas se despidió y Eduardo lo acompañó hasta el portón, notando su forma de mirar la calle con una mezcla de alivio y miedo. Parecía un pájaro que había conocido, aunque solo fuera por unas horas, un nuevo tipo de libertad. «Gracias, profesor, por hoy», dijo Lucas, una vez más con esa sonrisa tímida que empezaba a hacerse más frecuente. «Estuvo bien. Creo que era la primera vez que me sentía normal, ¿sabes?» Eduardo sintió el impacto de esas palabras. Para Lucas, la simple sensación de normalidad era algo raro y precioso. Él asintió y revolvió el cabello del niño juguetonamente, tratando de ocultar la emoción que sentía. «Sabes que puedes volver cuando quieras, ¿verdad?», dijo. «Mi casa está siempre abierta para ti». Lucas solo sonrió en respuesta y se alejó, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer una vez más. Y mientras Eduardo lo veía alejarse, sintió que había dado un paso importante. Pero también sabía que, para ayudar de verdad a Lucas, necesitaría descubrir qué había detrás de tantos secretos y de tanto miedo. En el fondo, Eduardo sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero también sabía que, a partir de ese momento, las cosas podrían complicarse aún más. Al día siguiente, la escuela parecía diferente para Eduardo. Observó a los estudiantes con nuevos ojos, dándose cuenta de que cada uno de ellos cargaba con sus propias historias, sus propias cargas. La atmósfera de tensión y ansiedad que rodeaba a Lucas le hizo sentir una necesidad aún mayor de proteger al niño, pero al mismo tiempo se preguntaba hasta dónde debía llegar. Después de todo, ¿hasta qué punto la curiosidad del profesor podría convertirse en una invasión de la vida del alumno? Pasó la semana y Lucas asistía a clases con un aspecto más tranquilo. Parecía más abierto y Eduardo se sentía feliz de verlo hacer amigos con otros compañeros, aunque había una parte de él que todavía se preocupaba por lo que pasaba fuera de la escuela. Eduardo decidió que era hora de dar un nuevo paso. Al final de la semana, concertó una reunión con la consejera de la escuela, una mujer sabia y comprensiva que siempre ha sido una aliada de los estudiantes. Cuando se sentó a la mesa con ella, Eduardo le expresó sus preocupaciones.
Siento que Lucas está en una situación complicada, pero no sé cómo ayudar sin excederme. No habla mucho de su casa, dijo Eduardo, con la voz teñida de preocupación. El consejero lo escuchó atentamente, con mirada comprensiva. A veces los estudiantes guardan secretos porque no se sienten seguros compartiéndolos. Lo que puedes hacer es crear un ambiente en el que se sienta cómodo. ¿Y si está en peligro?, preguntó Eduardo, angustiado. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ella reflexionó por un momento. Si cree que existe una amenaza real para su seguridad, es posible que deba ponerse en contacto con los servicios sociales. Pero por ahora, concéntrate en generar su confianza. Abrirá las puertas cuando esté listo. La conversación dejó pensativo a Eduardo. Sabía que debía tener cuidado. Cuando regresó al salón de clases, sintió una mezcla de determinación y miedo. Sabía que, para Lucas, el mundo era un lugar peligroso, aunque la puerta de la amistad estaba entreabierta, entrar en la vida del niño requería paciencia y sensibilidad. Al día siguiente, Eduardo decidió cambiar un poco su enfoque. En lugar de abordar a Lucas directamente sobre sus problemas, preparó una actividad grupal que requería que los estudiantes trabajaran en parejas. El objetivo era lograr que se abrieran el uno al otro. Esperaba que esta actividad ayudara a Lucas a sentirse más cómodo y le permitiera hablar sin presión. Cuando Lucas entró a la habitación, Eduardo estaba ansioso. Miró al chico, que estaba sentado atrás, un poco indeciso. Con una sonrisa alentadora, Eduardo comenzó a explicar la actividad. Hoy vamos a hacer una dinámica en la que compartirás algo sobre ti con el colega que tienes al lado. No tiene que ser nada demasiado profundo, solo algo que le gustaría que los demás supieran. Lucas miró a su alrededor y Eduardo notó que estaba nervioso. La clase avanzó y, poco a poco, los alumnos empezaron a relajarse. Cuando llegó el turno de Lucas, Eduardo esperaba poder abrirse. Y, para sorpresa de todos, Lucas empezó a hablar. En voz baja pero firme nos habló de su amor por el dibujo, de cómo pasaba horas creando mundos en sus hojas de papel. Mientras hablaba, el rostro de Lucas se iluminó y Eduardo se dio cuenta de que ese brillo era la clave para llegar al niño. Después de clase, cuando los estudiantes empezaban a salir, Lucas se acercó a Eduardo, dudando antes de hablar. «Maestra, ¿puedes ver algunos de mis dibujos?», preguntó, casi con timidez. Eduardo sonrió, sintiendo su corazón cálido. «Por supuesto, Lucas. Me encantaría ver». Y, cuando el niño se fue, la esperanza floreció dentro de Eduardo. Finalmente, sintió que comenzaba a comprender qué había detrás de la compleja vida de Lucas y que su amistad podía fortalecerse aún más. Con el paso de los días, la relación entre Lucas y Eduardo se hizo más fuerte. Lucas comenzó a compartir sus dibujos con más frecuencia y Eduardo se convirtió en un verdadero admirador del arte del niño. Se aseguró de elogiar cada creación, ayudando a Lucas a darse cuenta del valor de su talento. Pero, a medida que la amistad creció, Eduardo supo que la situación en la casa de Lucas aún era delicada y que necesitaba hacer algo más. Una tarde, mientras evaluaba el trabajo de algunos de sus alumnos, Eduardo vio que Lucas no prestaba atención en clase. El niño miró por la ventana, luciendo distante. Preocupado, Eduardo decidió interrumpir la clase. «Lucas, ¿puedo hablar contigo un momento?». El niño lo miró un poco asustado, pero se levantó y siguió al maestro por el pasillo. Eduardo quiso abordar el asunto con cautela. «Hoy pareces un poco distante. ¿Todo está bien?». Lucas dudó, pero la expresión de preocupación en el rostro de Eduardo pareció animarlo a abrirse. «Yo, solo estoy pensando en cómo voy a hacer mis dibujos, pero no tengo mucho tiempo en casa», dijo, su voz casi un susurro. Eduardo se entristeció al escuchar esto, pero sabía que necesitaba actuar. «Lucas, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un club de arte? Para que puedas dibujar y compartir con otros, y te ayudaré a encontrar tiempo para ello». Los ojos de Lucas se iluminaron. «Eso sería increíble. Pero ¿qué pasa si a otros no les gustan mis dibujos?». Eduardo sonrió al recordar cómo Lucas se iluminaba cuando hablaba de su arte.
El arte se trata de expresarse. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo importante es que te diviertas y te sientas cómodo. En los días siguientes, Eduardo organizó el club de arte. Invitó a todos los alumnos y Lucas, lleno de expectación, se unió al grupo. Durante las reuniones, los estudiantes comenzaron a compartir no solo sus dibujos, sino también sus historias. Eduardo notó que Lucas poco a poco se iba abriendo, riendo e interactuando con sus compañeros, y eso lo hizo feliz. Una tarde, mientras todos trabajaban en un proyecto, Lucas se acercó a Eduardo con un dibujo en la mano. «Profesor, ¿puede ayudarme a terminar este?». Eduardo miró el dibujo, que mostraba un hermoso paisaje lleno de colores vibrantes. «Por supuesto, Lucas. Este es increíble. ¿Qué tal agregar algunas sombras para darle más profundidad?». Lucas saludó con la mano, con una amplia sonrisa en su rostro, y Eduardo sintió que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en su mente, la preocupación aún persistía. Sabía que la vida de Lucas fuera de la escuela estaba llena de desafíos y que el arte era un escape, pero no una solución a sus problemas. Una tarde, Eduardo decidió animarse y fue a casa de Lucas después de la escuela. Quería hablar con la madre del niño, sentir el ambiente en la casa y comprender mejor lo que estaba pasando. Al llegar, se presentó y, para su sorpresa, la madre de Lucas se mostró más abierta de lo que esperaba. «Veo que Lucas es más feliz en el colegio, y eso me hace feliz», dijo la mujer, con una sonrisa tímida. «Pero me he estado preocupando mucho por él». Eduardo aprovechó la oportunidad y comenzó a hablar sobre el club de arte, enfatizando cómo la actividad ayudó a Lucas a conectarse con otros estudiantes y expresar sus emociones. «Creo que, con un poco más de apoyo, realmente podría prosperar», dijo Eduardo, sinceramente. La madre de Lucas empezó a llorar y Eduardo se preocupó. «Lo siento, no quiero ponerte triste». «No, no es eso», respondió secándose las lágrimas. «Es que la vida no ha sido fácil para nosotros. Quiero que tenga un futuro mejor». Eduardo se sintió más cercano a esa familia y las palabras de la madre de Lucas lo motivaron a actuar. Juntos hablaron sobre la posibilidad de buscar ayuda profesional. Para su sorpresa, la mujer aceptó. Con el apoyo de Eduardo, Lucas empezó a abrirse más sobre su vida. Poco a poco, se sintió más seguro. El arte, ahora, era un puente entre ellos y un camino hacia nuevas posibilidades. En los meses siguientes, Eduardo vio florecer a Lucas. No solo se destacó en sus actividades escolares, sino que también se convirtió en uno de los líderes del club de arte. Su amistad se hizo más fuerte y la luz que una vez estuvo escondida en los ojos de Lucas ahora brillaba intensamente. Y así, con paciencia y comprensión, Eduardo no solo ayudó a Lucas a encontrar su voz, sino que también recordó la importancia de estar presente, escuchar y apoyar a quienes más lo necesitan. Lo que comenzó como una simple preocupación se convirtió en una amistad que cambiaría la vida de ambos para siempre.